Y ahí empezamos a grabar la clase oficialmente. Bien. Saludos de nuevo, buenos días. Harto ánimo hoy día porque vamos a ver hartas cosas y principalmente tres cosas que son, primero, revisar una síntesis de lo escatológico que estuvimos conversando en la clase anterior, solo para afianzar contenido, afianzar algunos conceptos, que me hagan ustedes las preguntas necesarias, si es preciso, sobre todo de, por ejemplo, cómo vamos a evaluar esto, cuál es el ámbito de aplicación de esto hoy día para la evaluación o para efectos del trabajo final. Ahí hay varias cosas que Profesor, les va a llamar la atención. Cristóbal. yo tengo una duda porque usted nos presentó como ejemplo del discurso escatológico, salía como el renacimiento de Jesucristo y yo quedé como por la duda, pero se supone que el escatológico es como el fin de todo, Ah, pero después Jesús murió y resucitó, así que quedé como... ¿Y qué? sí, yo dije, agregué ese apunte que no lo vimos en la clase. Buena observación. Lo que pasa es que agregué ese apunte porque lo escatológico surge de la religión, básicamente. Y la escatología surge de la idea de la muerte. Por lo tanto, si Jesucristo murió, hay una escatología ahí. Y si la escatología de la muerte eh, representa el fin, bueno, la esperanza escatológica es que haya alguna resurrección después, que algo que conversamos, no sé si recuerdan que conversamos la vez anterior sobre esta relación entre la muerte o la vida en lo escatológico. Y por eso lo dejé como el antecedente de dónde viene lo escatológico y que la gente más religiosa que trabaja la escatología desde el punto de vista de la muerte, siempre tienen la esperanza de que, si bien es cierto que el Apocalipsis habla de la muerte y la destrucción, cuando en el Evangelio aparece Jesucristo, es el único que ha vuelto de la escatología, o sea, es el único que ha vuelto de la muerte. Y eso es muy potente porque, no crean que estoy haciendo ninguna prédica, pero es muy potente para nuestra visión judeo-cristiana, porque vivimos en una sociedad judeo-cristiana, querámoslo o no, y todo lo que tiene que ver con nuestras festividades, nuestras celebraciones, nuestra forma de sentir los valores, el amor al prójimo y todo eso, viene de lo judeo-cristiano. Por lo tanto, es el gran hito de saltarse lo escatológico, Cristóbal, el hecho de que Jesús haya resucitado. Es el único que lo ha hecho. Profe, ¿Sí? es que en la clase pasada también dijo como, si bien sí, es como lo escatológico era como el destino final, como el fin de todo, dijo que también habían como pasos para evitarlo. Entonces como que el, eh, ¿cómo se dice? Se me fue ¿cómo se me fue? Cuando Jesús resucita, cuando Jesús vuelve, sí, eso. Ese sería como el paso para evitar como la escatología completa. Buena observación. Lo que pasa es que Jesucristo, la historia de Jesucristo es potente culturalmente porque es el único que establece los pasos para evitar la muerte final, la destrucción final, que establece la escatología. Por eso Jesucristo es tan importante. Y esto ustedes no tienen, o sea, si se lo preguntan así a un cristiano, un católico, que en términos como estamos conversando, se va a marear un poco, se puede perder, como que no entender de qué está hablando. Porque lo que de fondo está es la inconsciencia plena y sentimiento profundo de que Jesucristo es la salvación. Cuando decimos que Jesucristo es la salvación, estamos diciendo, ahí están los pasos para llegar a la muerte, pero saltársela, hacerle burla después de la muerte. Y es el único en la escatología. Ahora, lo que hacen el discurso escatológico es generar las condiciones para hacerte pisar el palito un poco, hacerte creer que existen estos pasos y que tú haciendo tal o cual cosa vas a lograr saltarte esta muerte final. Entonces, el discurso escatológico provoca miedo, provoca tensión, provoca horror, por la sencilla razón de querer mostrarte o querer entregarte esta buena nueva, de esa manera. Profe, entonces podríamos considerar como discurso escatológico esto que fue la secta de Antares de la Luz, como lo que él promovía, su mensaje. Yo no sé, no me acuerdo bien el detalle. Él promovía la muerte total, la destrucción total. Él decía como que había que matar a ese niño que iba a nacer porque iba a ser anticristo y si nacía se iba a acabar el mundo. Mm, claro, y eso es súper escatológico, totalmente. Exacto, un súper buen ejemplo, sí, exactamente. Los suicidios colectivos también son escatológicos. Hay un gran suicidio que no me acuerdo, en-
en la Guyana Francesa parece que fue, que la Guyana Francesa está por ahí arriba de Brasil, como a principios de los 80, finales de los 70, que fue como la gran muerte masiva, suicidio masivo provocado por un líder espiritual. Es lo mismo. Bien, excelente. Qué buenas preguntas, qué buenos comentarios. Analizaremos un par de casos de discursos de revelación para poder aproximarnos y hacer las diferencias con lo escatológico, y conoceremos el planteamiento de Gastón Sublet, un gran erudito que ya les hablaré un poquito más cuando lleguemos al punto. ¿Ya? Empecemos. Esto, conclusiones de lo anterior, ya es para engancharse con lo anterior. Cualquier comentario que quieran hacer entre medio, por favor me interrumpen. La verdad del mito del 9 del 11, que vimos según la película Zeitgeist, o informativo, docu informativo, docu conspiración, lo que ustedes quieran, hace mostrar que, hace que ese mito que aparece ahí, planteado de esa forma, se revele o se devele como un relato de acciones gestionadas para un trabajo interno que tiene ciertas motivaciones ocultas. ¿Ya? Eso es como la estructura del documental y la estructura de análisis. Ahora bien, desde el punto de vista de nosotros, que somos gente que busca racionalizar las cosas, busca el pensamiento, busca distinguir lo falso de lo verdadero, buscar cierta objetividad. Secta de Jonestown. ¿Cuál fue la secta de Jonestown? Es la secta de Jonestown, la secta de que yo te estoy hablando de Guyana Francesa, ¿o no? ¿O es otra? Esa fue en Estados Unidos. Ah, esa es otra entonces. Pero fue lo mismo, fue como con un líder como espiritual, como que dijo, junto a mucha gente en un lugar y para generar un suicidio masivo. Claro, actúan de la misma manera, operan de la misma manera. Hay otras formas más sutiles que no sean suicidarse, que también operan y funcionan y que son más fructíferas para quienes ostentan un cierto tipo de poder. ¿Ya? Ese tipo de cosas hay que pensar sobre cómo funciona el discurso escatológico en planos que no sean tan extremos como estos. Ya, voy a continuar acá. Desde el punto de vista del análisis crítico del discurso, a nosotros lo que nos compete es formular ciertas hipótesis explicativas sobre fenómenos. Yo consideré el fenómeno, el gran hecho del 9/11, porque está escrito en los libros ya históricos, más allá de que sea un hecho, nuevamente, un hecho que ocurra en Norteamérica, es que realmente hubo un cambio en la estructura política, en la organización política, en la forma en que se controlaban y gestionaban estos grandes proyectos geopolíticos, estos movimientos eh, megalómanos de poder, dinero, riqueza, destrucción, y se establecieron nuevas reglas, porque la manera de llegar a aquello fue totalmente distinta a cómo se ocupaba durante todo el siglo XX y durante toda la modernidad. De hecho, se establece que uno de los grandes hitos de la posmodernidad es este. ¿Ya? El concepto de la posmodernidad lo deberían haber escuchado en algún momento desde su infancia, seguramente. Y un concepto que, si bien surge en el año 70, Lyotard, filósofo Lyotard, el primero que lo menciona, es en los 90, en que aparece con más fuerza. Y de hecho, las películas como El Club de la Pelea o Matrix son películas totalmente postmodernas. ¿Por qué? Porque en toda esta está la sensación de la destrucción, de la nostalgia, de que se rompió el orden, de que yo no puedo creer en la política, no puedo creer en mis líderes, que todo está desarticulado y desmembrado. Es como el caos. Eso es súper postmoderno. Y es una sensación con la cual nosotros hemos vivido y hemos crecido durante todas estas últimas 30 años. O sea, ustedes 20, yo más. ¿Ya? Y hoy se está cuestionando eso de la posmodernidad como concepto como tal, pero es interesante revisarlo. Por ende, como este hecho del 9/11 norteamericano genera nuevas bases, nuevos elementos, es que uno como analista del discurso puede tomar estos mega discursos mundiales o globales, como ustedes quieran, y estudiarlo. O bien estudiar cosas más chicas, cosas más puntuales. Aquí les presento, a partir de hipótesis, les presento varias líneas de argumentación que se han desarrollado para explicar el fenómeno de por qué ocurrió ese hecho. Ya, se los voy a dejar, voy a nombrarlo bien rápido
para avanzar a la segunda parte de la clase. ¿Ya? El autoatentado, ¿ya? Es una línea hipotética donde la evidencia de explosivos instalados en el edificio, de cómo cayó el edificio, hace creer que lo único que pensaba George Bush era, o el gobierno de Bush en ese momento, era generar todas las condiciones de odio hacia estos terroristas que venían del Medio Oriente para poder entablar nuevamente una expansión hacia el Medio Oriente con el petróleo. Ya había un antecedente en 1990 por la guerra del Golfo Pérsico, que fue la primera vez que Estados Unidos se enfrentó con Saddam Hussein. Y en ese momento, yo me acuerdo que en las noticias se decía que Estados Unidos probablemente iba a lanzar una bomba atómica en Medio Oriente. Pero esa era la lógica de la Segunda Guerra Mundial, la lógica de Nagasaki, Hiroshima, esa era esa lógica. Acá no, acá la lógica no era destruir al otro, es todo lo contrario. ¿Para qué te voy a destruir si lo que yo quiero es tu petróleo? Entonces, esas fueron las primeras veces primer momento que nos dimos cuenta que había un nuevo orden establecido, una nueva manera de trabajar. El segundo, el terrorismo de Estado, ¿ya? Que es el mismo gobierno norteamericano que patrocinaba a los talibanes y después hacía un doble juego, como doble agente. Tercero, el NORAD, que es el sistema de vigilancia, super hipervigilancia satelital, es súper irrisorio que no tuviera pesquisado estos aviones, estos terroristas desbocados, supuestamente. Entonces se supone que se les dio el paso libre para entrar en cielos norteamericanos. Y cuarto, la maniobra distractiva, que dicen que no cayó no hay evidencia que haya caído el avión en el Pentágono, sino que lo que cayó fue un proyectil, un impacto. ¿Por qué? Fijan, ¿por qué ocurrió esto? O sea, hay como una maniobra militar interna. Y sigue, el quinto, que es el más especulativo de todo, y aquí la paranoia, la confabulación y la gran creencia de que siempre los sionistas israelitas son los que están detrás de todos estos grandes eventos porque controlan la cúpula política de poder de Estados Unidos. Es Israel el que estuvo detrás, dicen. Esa es una gran especulación, que siempre ha estado y hay harta evidencia al respecto de esto. Por lo tanto, uno como analista del discurso va tomando todos estos elementos y va armando líneas de argumentación. Acá hay un bonus track sobre evidencia de que hay declaraciones de que efectivamente el Mossad algo tenía que haber tenido que ver en esto. Y hay otra evidencia más final que se las dejo para que lo vean, que es el asesinato de este agente de seguridad, y muerto él y asesinado él y sus dos hijos, porque él había dicho que iba a revelarse estos misterios ocultos. La cara del personaje Dick Cheney ahí abajo a la izquierda es su típica cara cuando hablaba. Esa expresión, desde el punto de vista del lenguaje corporal, decía claramente que un tipo que está engañando y mintiendo. O sea, esa es la cara del mentiroso que está inventando las mentiras sobre la marcha. Bien, finalmente, esta parte, para terminar el resumen, la película en sí es un elemento más, y de hecho a nosotros no, la película está planteada esas tres partes, ¿ya? Ojalá la puedan mirar porque es un súper buen elemento para considerar la manera en que un analista, serio, poco serio, más serio, lo que ustedes quieran, en este caso la película y el director que está detrás hace un análisis de todos estos fenómenos, recopila muchos antecedentes y genera una hipótesis de trabajo para probar. Y para eso establece una primera parte en que dice el mito, aquí ha sido tomado, el mito que era astrológico, literario, religioso, aquí ha sido tomado para nuevamente darle una reversión y llegar a la gente mucho más rápido. ¿De qué manera? A través de la propaganda, del adoctrinamiento mediático. ¿Por qué? Porque lo que de fondo hay es el monopolio del dinero, la especulación financiera, las ganas de hacerse más millonario por sobre todo el resto. ¿Ya? Esto es lo que se llama el contradiscurso, o el discurso especulativo, o conspiranoico, que estamos viviendo una era, con la llegada de las fake news, estamos viviendo una era en que hay que tener mucho cuidado en creer cualquier cosa que se menciona. El otro día yo veía un amigo que posteaba en las redes sociales sobre unas cosas así como que los nuevos líderes políticos chilenos iban a comerse el país. Entonces yo le decía, pero ¿dónde sacaste eso? No, es que apareció en alguna parte. Bueno, ¿es real? No sé.
a las horas apareció un desmentido, que eso era un fake news, una fake news. Habían armado un post de supuestamente de esta persona, de esta nueva política que estaba hablando, generando discusión. En fin, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestro deber aquí como analistas del discurso es describir estas megaproducciones que aparecen o estas producciones pequeñas, chicas. Por lo tanto, un elemento de análisis importante o ejemplo de análisis importante va a ser revisar cómo se instrumentaliza el discurso escatológico. En el caso que revisamos en particular de Estados Unidos y del 9 del 11, es cómo se construye un nuevo escenario geopolítico económico a nivel global gracias a un discurso escatológico que se programa y que aquí es macabro porque tiene acciones, si tomamos alguna de las 5 líneas que aparecen ahí de argumentación, es macabro pensar que haya muerto tanta gente, se haya tomado el pelo a tanta gente y se haya generado una red de negocios y de cosas espantosas por abajo de la mesa. En fin, ¿se nos ocurren otros escenarios desde la mirada escatológica? Deben haber escenarios que no sean tan grandilocuentes como este. Personajes públicos, empresas, organizaciones, corporaciones. ¿Ya? Hay un montón de entidades tanto individuales como colectivas, que generan discurso escatológico para su beneficio, o en intertanto para ir avanzando hacia una política de implementación de una comunicación que permita mover las cosas, mover las aguas, la sociedad, mover todo. Por eso el análisis del discurso es tan importante desde este punto de vista. Chiquillas. En ese caso podríamos considerar como cuando habla la derecha y dice que si gana el comunismo Chile se va a volver Venezuela y van a ser todos pobres de nuevo. Eso es súper escatológico, exactamente. Por eso a uno le da un poquito de risa, como que son argumentos tan como infantiles, porque apelan como a una imagenología o simbología de cuentos de hadas, más o menos. Casi de cuentos de hadas, pero cuentos de hadas malos, porque el cuento de hadas tiene alguna estructura folclórica interesante. Acá es como que la destrucción y viene la mala, súper obvia. Pero es que el problema es que hay gente que lo cree. Ese es el punto. Entonces, nuestra misión de analista del discurso es como develar eso para que la gente no se asuste y no se crea el cuento. Y esto a todo nivel. Incluso va más allá. Uno podría decir, es que la gente que no ha estudiado, que la escolaridad es un factor importante. Totalmente de acuerdo, la escolaridad, si yo, pucha, lamentablemente hay gente que llegó a quinto básico, octavo básico y son adultos y están viviendo el mundo y no tuvieron la educación que hasta el momento ustedes y yo hemos tenido, afortunadamente. El hecho de estar acá es una gran instancia que no todo el mundo tiene. Y chuta, yo soy agradecido todos los días de mi vida que mis padres me pudieron pagar educación y después yo tuve unas becas por ahí y me saqué la mugre, pero eso es personal de cada uno de nosotros. Pero hay gente que igual tiene estudios, igual cree tonteras, tonteras de este tipo escatológica. Entonces, hay que estar atento y, bueno, ser respetuoso con eso y tratar de mostrar escenarios donde desarticular estos falsos argumentos. ¿Ya? Es como lo que decía la semana pasada o antepasada, en el diario parecía, diario Mercurio, decía, día domingo, post elecciones, la minería se acaba, se van las grandes empresas mineras de Chile, qué sé yo, un montón de cosas así escatológicas, paranoicas. Y hablando yo con unos amigos que trabajan un par de ingenieros que trabajan en minería, me decían, es que es imposible que la minería, o sea, si ustedes vieran los contratos que son a tantos años y las ganancias que hay en la minería, o sea, es imposible que una minera transnacional se vaya de Chile, porque si se va tiene que pagar, además tiene que pagar multa. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que de que el negocio minero se vaya. Ana dice, bueno, coméntalo. Profe, estaba pensando como en los discursos de las grandes empresas que, por ejemplo, en el contexto de querer reciclar y de querer como salvar al mundo de que se siga contaminando, como que hacen alguna como propagandas, quizás vendiendo ciertos productos que sería como más, no sé, orgánico, qué sé yo, y como que igual se benefician de eso cuando en realidad como que no hacen ningún aporte, porque igual siguen contaminando y todo eso. Ese correlato, o sea, ese relato es evidente que hay un problema, pero que sabes que la astucia
de ciertas entidades, corporaciones, porque todo esto se trabaja a nivel de comunicación, o sea, estos son reuniones de trabajo, de asesores comunicacionales que hacen este trabajo, esta pega. Y muchos de esos son profesionales que trabajan, que viven cerca de la casa de ustedes, a la vuelta son vecinos, porque somos todos personas que trabajan y entregamos una labor. Y el correlato de eso es lo que empezó a ocurrir en los años 70 hasta el día de hoy con los automóviles eléctricos versus el petróleo. El juguito de dinosaurios, como le dicen los- la gente más progresista en ese tema. Como el juguito de dinosaurio todavía existe, se le va a extraer el juguito de dinosaurio a la tierra hasta que ya no quede una gota. Es un negocio tremendo. Ustedes saben que los autos eléctricos están inventados hace 20 años y que están probados y funcionan. Y no han querido dar las condiciones para que los autos eléctricos funcionen. Incluso el transporte eléctrico público, o sea, hay todo un montón de planes para rediseñar toda. Nosotros ya podríamos vivir en el futuro, ¿ah? En el futuro, ese futuro de las películas donde aparece el transporte eléctrico seguro y todo eso. Eso existe, toda la tecnología, pero ¿por qué? Porque hay que extraer el juguito de dinosaurio. Y en ese sentido, las empresas, las petroleras han sido discursivamente, compulsivamente, han pisoteado todos los intentos de avanzar. Así que en ese ejemplo tiene mucho que ver con lo que tú planteas, Ana, tal cual. Bonus. Al final, ahí para que lo vean después de la clase, ¿quién gobierna el mundo realmente? Anonymous. Anonymous nos dice ahí algunas cosas, ahí para que se entretengan. ¿Qué es el discurso de revelación? Ya, vamos a esto. Veamos este caso. ¿Ustedes conocen a este personaje? La famosa Connie Achurra, Sí. Sí, la ¿cierto? La deben conocer. Yo la sí, verdad, sí, la conozco. yo el 2018 no la conocía. La conozco yo creo que hace un año, 2 años. Se ha hecho muy famosa. O sea, imposible no saber quién es porque aparece en todas partes. La autora de Cocina, Sana y Feliz sabe de reinvenciones. Pasó de tener una juventud con bulimia a ser una activista de la alimentación saludable, mostrando ejemplos, derribando mitos y convirtiéndose en toda una referente. ¿Qué les gusta al periodismo poner la palabra mitos? Como que creen que con esa palabra ya la rompieron. Bien, avancemos. Les voy a proponer lo siguiente. Acá les voy a dejar este texto para que lo lean cada una en silencio, personalmente. ¿Ah? Un texto. Yo extraje del artículo de esa fuente, extraje algunas cosas. ¿Qué quiero que hagan? Les voy a dejar por el chat la instrucción de lo que quiero que hagan. Primero una lectura. Ahí está, una lectura atenta. Y mientras vayan leyendo, piensen en esto. Subrayen las palabras claves, conceptuales, simbólicas, significativas, que les llamen la atención a ustedes. ¿Ya? Aquello que les llame la atención. Eso es lo primero. Tres, cuatro conceptos que les llamen la atención. Mientras van leyendo y van viendo los conceptos, piensen en anécdotas de qué cosas le pasaron a Connie, a nuestra amiga Connie, para declarar las cosas que dice, que declara que le han pasado en la vida acá. ¿Cuáles serían las anécdotas, las aventuras, el relato, la experiencia concreta, cotidiana que le debe haber pasado para poder expresar lo que expresa? ¿Ya? Esto relaciónenlo con estas palabras clave que ustedes van subrayando.
Ya, y una vez que tengan esto, tienen algunas palabras subrayadas, algunos conceptos, han pensado en qué anécdotas pueden haber, están detrás de estas palabras, de estas ideas, de estos conceptos que aparecen ahí importantes. Autoevalúense de manera personal. De 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es todo, ¿cuánto tengo de Connie? Ya, listo. Demos el análisis. ¿Quién puede comentar algunas de las palabras que subrayó? Beatriz, ¿podrías empezar tú, por favor? Yo tengo algunas. Sofía, dale. Sí, bueno, o sea, quizás esto no tenga como mucho que ver, pero Mujer Sencilla me llamó la atención porque, o sea, como que cualquiera que lo lea puede decir, ah, o sea, es como una persona normal, como por así decirlo. Em, Otro también, sanar su alma, ese concepto, que, bueno, llama harto la atención. Em, Sí. y, quizá una también mujer más fuerte, porque bueno, después de esto de cómo sanar su alma, nació una mujer más fuerte, ese concepto igual como que me parece interesante para destacar. Ese concepto ya, mujer fuerte, 2.0 podría ser asociado, ¿cierto? Mujer Sí, sí, fuerte. también. Mm, Ya, bien. Creo que ¿Y, eso, y qué anécdotas, qué le pudo haber pasado a Connie para poder llegar a encarnar estas cualidades? Puede ser. esto ya refiriéndome como a la slide anterior, a la diapo anterior, que decía Sí. como que pasó como tuvo bulimia, había dicho Ujú. estaba escrito. Sí, Quizá eso que la motivó a querer que no solo ella pueda pasar una buena alimentación y una como buena relación con la comida, sino que eh, dárselo como también al resto. Como acá dice, comenzó a compartir su experiencia en redes sociales. Eso creo. sí. Bien, bien, bien. Gracias. Ya, ahí tenemos. ¿Y cuánto de Connie tienes tú? De 1 a 5. ¿Yo? Sí, tú misma. Ah, no, yo creo que uno, 1. Ya, o sea, nada, nada de Connie. No tienes nada de Connie. realmente nada. Ya, o sea, hiciste un análisis desde el punto de vista objetivo, como externo, como mirando, pero no compartes nada. Nada de lo que te... Ya, nada, ya, dejémoslo ahí. Bien, a ver, veamos otro ejemplo. Gracias, Sofía. Otro ejemplo. Fernanda. Fernanda Yauquén, ¿estás por ahí? Así, igual justo me iba a ofrecer. Ah, fantástico. Estamos conectados a la distancia. Yo lo que subrayé también fue bien parecido a lo de Sofía. Subrayé sanar su alma. No, primero la mujer sencilla, después sanar su alma, la Conia Churra 2.0 junto con mujer más fuerte. Son como parecidos, pero los dos los subrayé. Y lo otro fue lo de hecho a pulso. Como que ese concepto igual puede que llame un poco la atención. Lo demás ya no es como lo que se escucha siempre en realidad sobre la comida en general, que la saludable no es más cara que la comida chatarra. Claro. Eso de hecho a Y pulso, mm, ¿cómo llegaste a eso? ¿Por qué te llama la atención eso? ¿Qué hay detrás?
porque da la impresión de que se esforzó mucho, que fue como debido a sus experiencias y que ella de verdad dio como todo para escribir sus libros, no sé. Fue como todo hecho por ella, así como sus experiencias y todo. Ya, ya, bien. Como casi como que lo hubiese escrito a mano, aunque no fue así seguramente, pero como que da la impresión de que fue escrito a la antigua. Ya, bien, 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 bien. Y de 1 a 5, ¿cuánto Yo hay creo, de ti en Connie? O de Connie en ti. ¿cuánto hay de Connie en Sí, mí? claro. Mm, ¿Cuánto tienes tú de Connie? no Como sé si tengo ¿cuánto te algo. identifica Connie de 1 a 5? Ah, mm, no mucho, la verdad es que la Connie me gusta, pero igual siento que es un poco extrema. Puede que sí, en general aprecio lo de la comida saludable, pero sí es un poco radical, diría yo. Siempre como de un punto de vista como amoroso, porque he visto su programa, igual he visto en redes sociales. Es como amorosa para decir las cosas, pero la encuentro un poco radical. Mm, ya. ¿Dónde está eso Pero radical? ¿Eso en eso radical está aquí expresado en alguna parte de este texto? diría que, a ver, en este texto, es que como la conozco más, o Claro, sea, no claro. la Por eso te conozco, pero cacho pregunto, más de... ¿hay A alguno de ver. alguno de esos rasgos mm, de ese extremismo, entre comillas, acá? mm. No, aquí no, pero el hecho de que... Uy, Chuta, ¿qué se te cayó? perdón, mi gata tiró la lámpara, la rompió. Eh, La perdí el prox- hilo. Lo va, que había dicho antes de, va a sacar de que esa foto del perfil. Ya no, la gata no va a ser amorosa. no, sí, igual la amo, Cambio de perfil. porque quedó grabado. Lo que habíamos hablado antes de que tuvo bulimia, ese tema igual influye en este texto, no lo dice aquí, pero influye porque el tema de haber tenido bulimia en el pasado igual siempre va, siento yo, que siempre va a influir en las acciones del futuro, pues si ahora sigue como muy metida en el tema de la comida, ya sea comer muy sano, sigue siendo como un problema ahí, creo yo. Claro, es como Pero una creo que en obsesión. este texto en sí no se nota tanto el radicalismo, digamos. Al Sí, final sí lo... igual estaba pensando eso mismo, Mm, como eso de los yogurts, las galletas, los jugos, las salchichas, todo eso, obsesionarse con la comida saludable, como la sí, ortorexia. sí, O sea, igual. pasaste de bulimia a ortorexia, no te has recuperado, Sí, pero pues, bueno. esa es la impresión que me da. Claro. Es un poco como, guardando las proporciones, pero es como un poco ser alcohólico y tienes que dejar de tomar alcohol el resto de tu vida. No tiene que haber alcohol en ninguna parte cuando eres alcohólico, cuando eres alcohólico de verdad, porque tomas un poquito y caes. Entonces, ese miedo provoca el extremo. El Sí, extremo. es como recuperarte del alcoholismo y después, no sé, trabajar de bartender. Como que igual tienes Claro, que o sea, estar como que rodeado de ese... no, o sea, es que Mm, es que es el peor trabajo que podrías tener, no puedes mm, hacer eso. sí, Mm, claro, bueno, esa es claro, un claro. poco la impresión que me da. Bien, bien, muchas Sí. gracias. Tenemos dos opiniones bien interesantes. ¿Alguien más quisiera opinar? Una tercera opinión para antes de avanzar a lo siguiente. Porque las palabras están súper entretenidas, lo que ha salido. ¿Alguien más quisiera, por favor? Mariana, ¿estás por ahí? Vi que te costó harto entrar, Mariana. ¿Estás bien? ¿Estás ahí? ¿Conectada? No está Mariana, parece. Valentina, ¿estás por ahí? ¿Podrías tú comentar, por favor? Ah, sí. Sí, Ahora Mariana, está bien. de hecho, subrayé las mismas palabras de la chiquilla, pero me llamó la atención el tema de nació una mujer más fuerte porque lo asocié con lo que estuvimos viendo en el viaje del R, de Ya. que tiene que como que Ah, muy bien. sacrificarse, pasar por situaciones muy difíciles para convertirse en una persona nueva, así. Exactamente, sí. Excelente, sí, pues por ahí está la cosa. Muy bien, muy buena asociación, porque da también para hacer una lectura desde el punto de vista del viaje del Ebre. No sé si para tantas etapas, pero sí da esta impresión de que ella realmente salta de un punto a otro y, y ustedes mismas se destacaron por los conceptos de mujer sencilla, fuerte, sana el alma. Fíjense esos conceptos, ¿por qué ocupa sanar el alma? ¿Y por qué sanar el alma tiene que ver con alimentación? ¿Es una asociación directa sanar el alma con la alimentación? ¿O el alma se sana de otra manera? ¿Fijan? O esto de hecho a pulso, algo de hacer cosas a pulso, con alimentarse bien, con sanar el alma, con ser sencillo y con ser 2.0. O sea,
a lo que voy es que no son conceptos que coherentemente uno los pueda relacionar en un continuum, sino que hay una previa conceptualización de eso. Y ya, entonces llama la atención inmediatamente que el discurso no es espontáneo, sino que es un discurso que va siendo estructurado. Con esto no quiero decir que lo espontáneo sea sinónimo o sea, lo no espontáneo sea sinónimo de malo o de maldad o de perversidad o algo así, sino que lo no espontáneo tiene que ver con preparación, con que hay una reflexión detrás. Lo que habla bastante bien de ella, que en la práctica ha establecido o se ha rearmado ha rearmado un proyecto de persona y de figura pública. Ya. Tiene como 1 millón de seguidores ella, por cierto, más o menos, en Instagram. Y sus Tiene un canal, programas, sí. un programa en el cable igual, en el Tiene un canal de programa en cocina. el cable, tiene un canal de cocina, sí, el otro día algo vi que estaba encendido y lo vi que estaba que ella. Claro, tiene un estilo y todo eso. Bueno, lo que yo quiero, a lo que quiero aludir con esto es que nos vamos encontrando con este tipo de fenómenos, perdón, me fui al otro lado, este tipo de fenómenos que lo que hacen es mostrarnos una especie de revelación. No tiene carácter bíblico, pero sí tiene todos los elementos de una presentación de menos a más, de una asociación de conceptos donde sanar el alma, sanar el espíritu, tiene que ver con un crecimiento, con un mejoramiento de la situación en la que estoy. Como que existiese un punto de diagnóstico en que mi vida no tiene mucho sentido hasta que me encuentro con estos elementos que me permiten avanzar en mi vida y transformarme, sacarme esta ropa y ponerme otra ropa y salir hacia adelante. Eso es lo que ella de alguna manera está proponiendo, está propugnando en su discurso implícito y que hace que tenga tantos auditores, porque parece ser que la gente sintoniza con un mensaje que ella da de crecimiento personal en que hay una comida de por medio, que hay una alimentación. Puede ser que la alimentación sea la discusión del día a día, pero de fondo, tampoco lo mismo, yo creo, que si la alimentación, que si ella le pone más de uno, más de lo otro, lo que uno cree es en esta, o le cae bien el hecho de que ella parece ser muy simpática y que va contando y relatando que el cuidado, el autocuidado que tenemos que tener para ser mejores personas. Esa es mi interpretación, fíjate, como desde afuera, que la he visto poco, pero lo que la he visto parece ser, y este artículo resalta eso. Por lo tanto, el discurso está hecho estructurado de esa forma. Fíjese en este otro caso. ¿A quién no le ha pasado que por este efecto de la conectividad, las redes sociales y las tantas cosas, nuestro correo es presa de las bases de datos o los algoritmos nos llevan hacia ciertas partes que te aparece un aviso, un artículo, algo que dice, oye, 12 formas en que la gente exitosa maneja a las personas tóxicas? Y uno siente que trabaja con muchas personas y dice, oh, sí, día terrible, fue espantoso las reuniones, ese gallo con el que trabajo que me cae mal, que es tóxico porque bla, bla, bla. O usted, no sé, en la universidad, cuando está en un trabajo grupal y hay que pasar mucho tiempo con gente y de repente se dan cuenta que hay una persona que es odiosísima, o ustedes creen que actúa en contra de lo que uno hace, por lo tanto uno se siente que está en un ambiente malo. Les voy a mostrar el artículo tal cual, original, para que lo revisemos. Ahí está. Es el artículo en Entrepreneur, me cuesta pronunciar esa palabra, Entrepreneur, algo así. Y es una publicación anglo, que acá está la versión en español, que creo que se hace en México. Y miren lo que dice: la gente tóxica desafía la lógica. Algunos son afortunados de no saber el impacto negativo que tienen en los que los rodean, mientras otros parecen tener placer de llevar a los otros al límite. De cualquier forma, son responsables de crear una complejidad y un estrés innecesarios. Un muñequito con alfileres, claro, sí, pues te tiene que provocar. Entonces, fíjense que el artículo, no lo vamos a leer entero, por supuesto, ahí les voy a dejar el link si lo quieren revisar más, aparece: el estrés es una gran amenaza a tu éxito. Hay daño irreversible a las conexiones neuronales, una explicación pseudocientífica. Las neuronas en el hipocampo. O sea, puede que sea una explicación científica, pero tan a la pasada como que parece ser medio pseudo.
ya sea con negatividad, crueldad, síndrome de víctima o simple y pura locura, la gente tóxica lleva a tu cerebro a un estado tan estresado que nadie debería experimentarlo. Para saber más, 3 estrategias rápidas para lidiar con gente tóxica. Si tú tienes mucho tiempo, léelo rápido. Después, hay un estudio. En fin, y empiezan a aparecer estas cosas donde te dicen que la gente exitosa, no tú, la gente que es exitosa, se aísla o deja a un lado los quejumbrosos crónicos, a gente que se queja todo el día, que anda todo el día, es tóxica, es tóxica. Totalmente de acuerdo, tú dirías, sí, me carga andar con gente que todo el día se queja, se victimiza, que todo le pasa a ellos, qué aburrimiento, qué lata. No engancho con los comportamientos irracionales, esta gente, que no me manipulen por nada. Bueno, en fin, ahí están todas las razones. ¿Fijan? Evitan la cafeína, o sea, más encima me están diciendo que no me tome hoy día estoy con un té, pero me gusta el café, ¿por qué no puedo tomar café? Ah, no, porque si tomo café voy a hacer un... Chuta. Bueno, en fin. Y al final aparece, oh, ingresa ahora, acceso gratuito. ¿Qué será esto? Clic. Entonces, ¿se han metido en esto? ¿Les ha llegado alguna vez un artículo así? ¿Se han metido y han comprado la lectura de lo que dice? Yo creo que todos hemos visto un artículo de esa naturaleza alguna vez. ¿Qué experiencia tienen? Por ejemplo, no sé, Pamela, Linda, ¿qué experiencia tienen? Como, ¿se refiere como a pagar para poder ver el artículo completo? ¿O lo que ofrece el No, lo que artículo? te ofrece. De repente tú estás en una red social y llegas, te aparece un artículo, o llegaste a un artículo de esa naturaleza y te quedaste leyendo un artículo así como de este tipo. ¿Te ha No, pasado? realmente como que los leo, me dan risa y después como que sigo con mi vida. Ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra experiencia al respecto? A lo mejor no de este tipo, pero más o menos en el mismo estilo. Creo que igual, como que uno los ve, se ríe y es como, oh, ¿a cuántas personas exitosas habrán entrevistado para hacer esto? Claro. ¿Será eso? O sea, producto de la imaginación de un escritor a cargo, un escritor fantasma, como le llamamos en otra clase. Hablar de estos escritores fantasmas, eso lo dijimos en otro curso. Sí, exactamente. Claro, además que yo pienso en gente como ustedes, pues, que ustedes son jóvenes, tienen ¿cuánto? 20, 20, 21, 22 años, más o menos, promedio. Eh, ¿Cómo van a estar rodeados de gente tóxica tan corta edad? Po? O sea, o cómo van a tener tantos problemas para tener que superar, hacer un tratamiento de autorrecuperación. Entonces, me gusta eso que planteó Pamela como chistoso, sigo adelante en mi vida. Beatriz sí, pucha, me ha pasado. Sí, bueno, sí, efectivamente. Es probable que nos haya pasado. Si también hemos tenido experiencias en el colegio, uno siempre tuvo experiencias de gente, no sé, pues, si te hacían bullying, obviamente eso es tóxico. O tuviste una mala relación con algún adulto, qué sé yo, sí, lamentablemente hay malas experiencias. Pero a lo que yo voy, algo un poquito más genérico, que uno no está viviendo un momento hundido en el fondo del lodo, digamos, hay momentos que uno va y viene. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de publicaciones? Que pueden ser publicaciones como para llamarte la atención, para llegar a un punto, para venderte algo, puede ser una persona que lo declare, puede ser un organismo, una institución, una compañía, una empresa, retomamos un poco lo que comentábamos hace minutos atrás, y aparece la revelación, aparece la revelación como una instancia de crecimiento. Eso es lo interesante que les quería mostrar con este ejemplo. Entonces, tenemos dos ejemplos en Profe, que son concretos. pensé en un ejemplo, pero no sé si esté bien. A Es ver, que sigo una cuenta que es como de cursos de inglés y publicaron como un concurso. Decían como, entra acá para el tema, ver como las bases del tema. Te decían como todo lo que era, como lo que era como lo que ibas a ganar a través de poder estudiar, por ejemplo, era en Irlanda. Y después te decía al final así como, paga el curso y puedes participar. claro, obvio, obvio. Todo tiene hay muchos trucos de ese estilo. Yo vivo
también me pasa que estoy buscando cosas, recursos, cuestiones, y de repente aparecen, no, es que hay que pagar primero para empezar a usarlo. O lo otro que te hacen es que te meten en algún lugar, por ejemplo, el uso del Canvas. El Canvas para hacer gráficas e infografías que ustedes lo pueden utilizar para sus trabajos. De repente acceden a ciertos templates y al final ya lo tienen listo y te dicen, ya, ahora para descargarlo tienes que pagar. Se perdiste media hora de trabajo. Bueno, voy a avanzar un poquito. Esto entonces, el curso de revelación tiene que ver con una lectura que es un poquito más compleja, que el discurso de revelación está estructurado por una codificación más simbólica. No es tan fácil de descodificar. Por eso vamos a revisar vamos a seguir un planteamiento de Gastón Sublet, un gran erudito, filósofo, musicólogo, esteta, de profesión abogado, pero creo que nunca ejerció. Un profesor que tiene 80 años ya o un poco más y está súper lúcido, en una gran eminencia. Yo tuve la suerte de tener algún par de clases con él en mi año de universidad, imagínense, y está como igual, no sé, tiene un pacto con el diablo, parece. Sigue. Bueno, es tan especial este personaje que a nosotros nos sirve porque para nuestros estudios, porque él de partida es un especialista en cultura mapudungún, es especialista en filosofía china y especialista en cine. Ese libro que está ahí, Mensaje Secreto del Cine, es uno de los mejores libros de análisis del discurso que yo he leído en mi vida y por eso lo recomiendo siempre y lo incluyo en los cursos de análisis del discurso siempre. Él lo que hace es hace análisis de películas famosas, norteamericanas, europeas, chilenas, y lo hace porque tiene la convicción de que el cine tiene una cara oculta. ¿En qué sentido? En que el realizador de una película tiene un mensaje que quiere transmitir en el relato. Llamémosle como el relato del viaje mítico, el viaje del héroe que está ahí. Pero detrás hay ciertos imperativos ideológicos que están codificados y que puede ser que a nivel inconsciente el cineasta los tenga, el realizador los tenga, el escritor los tenga. Y ese contenido, dice Sublet, es de mera importancia para poder entender cómo funcionan ciertos discursos, cuál es el impacto que tienen en las audiencias y finalmente cómo crean daño o no, o beneplácito a las audiencias. Por eso es que vamos a revisarlo, vamos a considerar a él sus ideas para poder estudiar esta parte del discurso como revelación. Me queda súper poco tiempo, les voy a pedir concentración, chiquillas, para esta última parte, para que se entienda bien la relación del uso del monomito con el discurso de revelación. Esta es la Torre del Diablo, en Wyoming, Lakota. Lakota es una de las últimas comunidades indígenas amerindias que están en ciertas zonas protegidas, y en Lakota tiene ha aportado uno de los grandes caudales de imagenología, simbolismo y una lengua difícil de aprender. Esa es la Torre del Diablo, donde el lugar sacro, donde la mujer búfalo blanco le reveló la pipa sagrada a los seres terrenales, para visitar, para sacarse una foto. Entonces, como lugar histórico y lugar mítico, es uno de los lugares míticos de América, de toda América, incluyendo Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, fue usado por una película. Para esta película encuentro cercano al tercer tipo, que utiliza el monomito judeo-cristiano. Tal vez uno de los elementos fundamentales del discurso de revelación en nuestra civilización o sociedad occidental es el uso del monomito judeo-cristiano, que basa los relatos occidentales y que se usa de distintas maneras para generar pautas de trabajo. Fíjense, por favor, en este comentario crítico de lo que es, para entenderlo mejor. Este año se cumplen 4 décadas de lanzamiento de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, una de las obras fundamentales del cine de ciencia ficción. Dirigida y escrita por Steven Spielberg y protagonizada por Richard Dreyfuss, Terry Garr y François Truffaut, la cinta se estrenó en noviembre de 1977, con una buena acogida de la crítica y del público, siendo uno de los mayores éxitos de taquilla de ese año. Esta cinta de culto cuenta la historia de Roy Neary, reparador de líneas eléctricas de Indiana, a quien le cambia la vida al experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado.
de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los ovnis en una especie de equipo internacional de científicos investigadores. El guión de este film tiene un enfoque personalista, tratado desde la óptica de 3 personajes afectados por el tema de diferente forma. El hombre común y corriente que tiene un encuentro alienígena, la madre que padece la abducción de un hijo y el científico apasionado por el tema, que al final entrelazan sus vidas con los visitantes del espacio. Debido en gran parte al gran trabajo creativo de Carlo Rambaldi, quien se encargó de su diseño, esta película popularizó la tipología de los extraterrestres conocidos como los grises, de cabezas grandes y ojos negros, pequeños, altamente inteligentes y con poderes psíquicos, es decir, la forma más frecuentemente referida en los casos de abducción extraterrestre y en la cultura popular. Gracias a su emocionante y original historia, porque no era la típica película de una invasión alienígena, y de sus impresionantes efectos especiales, Encuentros cercanos del tercer tipo obtuvo 8 candidaturas a los premios Oscar, incluyendo la de Mejor Director, pero solo se llevó 1. El Oscar a la mejor fotografía para Vilmos Zsigmond, llevándose además un premio especial por la edición de sonido para Frank E. Warner. El pasado 2 de julio, 40 años después y en el Día Mundial del OVNI, Sony Pictures... Ya, hasta ahí nomás. Fijan, ahí nos encontramos con lo que aparece ahí, lo que se explica es el impacto que tiene una película en términos de simbólicos, porque la anécdota de los extraterrestres y de los ovnis es una película común y corriente, y hay miles de películas hechas así, pero hay una fascinación por los ovnis que tiene que ver, dice Sublette, por un entramado simbólico que hay detrás. O sea, algo se está representando atrás. Y entonces no es casualidad que tengamos en el cable ese programa de los alienígenas ancestrales, ¿han visto esas cosas? Como medio así, o unos memes que se hacía de un tipo que hablaba sobre alienígena y que tenía como el pelo para arriba, parado. No sé si han visto esas cosas. Bueno, se ha hablado mucho y van a seguir existiendo programas sobre ovnis, libros sobre UFO, especulaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice Sublette, atrás hay algo que es importante, que son todos estos símbolos. Aquí yo les voy a dar el listado de los símbolos que aparecen en la película y que aparecen en las historias, generalmente las historias de extraterrestres o de cosas como sobrenaturales, medias místicas. Y digo místicas haciendo la distinción entre lo mítico, que rodea a la historia primigenia, el mito, y lo místico, que es la experimentación religiosa o espiritual de estar así presente ante la revelación, así como que, wow, se iluminó, hay algo, una luz que está allá que me está hablando. Lo místico y lo mítico están juntos en este tipo de experiencias. Por lo tanto, Sublette lo que plantea es que la montaña sagrada, ¿ya? En el viaje del héroe está la montaña sagrada, en Gilgamesh está como la iglesia en sí representa esa montaña sagrada, el niño raptado, la melodía, la torre del diablo, etc. Todos elementos que están presentes en una estructuración. Entonces la película, aquí yo voy a saltar, porque ustedes lo pueden revisar en la anécdota de la película que se las dejo en varias diapos. La película tiene una historia que va apoyándose con una serie de esta historia, va apoyándose con una serie de símbolos que permiten que el lector, el auditor, se familiarice con esta historia gracias a que hay fuerzas que están atrás, que están entregándonos una mirada. Ahí está el tráiler también de la película. Entonces Sublette propone en síntesis que cuando aparece la montaña sagrada es el símbolo de la renovación de la alianza. ¿Ya? Estar en el lugar sagrado es renovar esa alianza. ¿La alianza con quién? Con la espiritualidad, con el crecimiento personal, con Mahoma, con Buda, con Jesús, con Dios. ¿Ya? El niño raptado es el renacimiento. Moisés, que es la gran figura, todos conocemos a Moisés, ¿cierto? Moisés,
como figura legendaria, histórica de la religión, ¿cierto? Moisés tiene la clásica imagen de las tablas de la ley, ¿cierto? Las tablas de la ley, está arriba de un monte entregando las tablas de la ley. Y eso representa el cambio, representa el pacto, la renovación de la alianza de la humanidad con Dios. Moisés mismo fue un niño raptado o como abducido, entre comillas, porque fue puesto en una canasta muy pequeño, salió por el río y apareció y alguien lo recupera. Entonces son símbolos del renacimiento. La melodía de la conexión, re, mi, do, sol, que es la coordenada para conectarse con Yahvé. La torre del diablo, el lugar prohibido, que a su vez la torre del diablo se logra sacralizar y se transforma en la montaña sagrada. Lo del triángulo aparece en la película, no se lo explico ahora. Esto me parece súper importante. La visión, como parecía la visión de Ezequiel, apocalíptica, de los 4 animales que estaban envueltos en una rueda de fuego, ese simbolismo está tan metido en el arquetipo, en la inconsciencia del ser humano, que los ovnis representan eso. Las luces que aparecen por sobre el cielo y que bajan y que descienden, que puede ser una figura, una imagen terrorífica para un niño que ve una película por primera vez de ovnis, pero para otros, ya los adultos que familiarizados con este tipo de fenómenos, lo que hace es patentizar el hecho de estar presente o estar presenciando un tipo de acto sagrado. Ya, los tótems los ovnis representan los tótems, representan lo misterioso, lo sagrado. Y finalmente, Sublette hipotetiza que en la Biblia todo el tiempo se habla que los elegidos son los hijos de la luz. Y nosotros hoy día vivimos en el tercer milenio. El tercer milenio es el denominado el milenio pentecostés, es el milenio de los hijos de la luz. Por lo tanto, toda la asociación que se empezó a hacer del siglo XXI como el siglo del progreso para el ser humano es una cavilación, una especulación que proviene del discurso de la revelación. O sea, como que en este siglo sí que el ser humano va a emprender vuelo hacia Marte, hacia los confines del universo, hacia la tecnología, a salvar el planeta. Todas esas misiones están instaladas dentro de ese paradigma. Es por eso también que los cuerpos de los extraterrestres siempre son esqueléticos, porque representan como que nosotros nos sacáramos todo y empezáramos de nuevo, ¿ya? Como partir de nuevo. Ya, eso es lo que dice Sublette, estoy repitiendo. ¿Qué les pareció esto? Ya último, porque ya estamos en la hora, nos pasando un par de minutos. Por favor, estimadas y estimado, cuéntenme, ¿qué les pareció? Si hay alguna pregunta final o comentario. Profe, entonces como que el discurso escatológico y el discurso de revelación, perdón, van como de la mano, o sea, primero se muestra como el fin de todo y después este es como un paso hacia la transición a la luz. Exacto, sí, puede tomarse esa forma, pero ojo, que Como puede un tener caminos renacimiento. distintos. Claro, puede haber un renacimiento. La diferencia está en que en algunos discursos lo escatológico es lo que prima y queda el terror y el miedo y se va autorreproduciendo ese discurso. En cambio, el de la revelación lo que busca es generar una especie de catarsis, meterte en como que la buena nueva de la que hablaba Nancy Duarte, que está al final del discurso, acá quiere ser todo, que está puesta durante todo el viaje que se produce en la historia. Entonces, Sublette lo retrata en el cine, pero perfectamente nosotros lo podríamos encontrar en discursos de personas individuales, de entidades o grupos de discursos, de textos que estén hablando sobre un tema. O sea, podría ser no solamente cinematográfico, sino que puede ser político, social, cotidiano, muy enraizado en la cotidianeidad. Están presentes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo no ya de la materia, era para saber sobre cómo va a ser la evaluación. Eso, buena, esa pregunta estaba esperando. Exacto, mira, la evaluación va a ser de dos partes. En una parte, lo que yo les voy a pedir es que retomen lo del viaje del héroe, según Vogler, que es un poco más simplificado que Campbell. Que tengan pensado una película, un relato. Por eso les insistí harto en las clases sobre eso, porque les voy a pedir que hagan una ejemplificación de aquello. ¿Ya? Esa es una.
Otro. Vamos a ver ejemplos de... Les voy a pedir que hagan la distinción entre lo escatológico y revelación en discursos. Esa es otra cosa. Eso es la parte práctica. En la parte más teórica, lo que les voy a pedir es que conceptos, algunas definiciones fundamentales de lo que hemos visto en el curso. Y para efectos de la prueba vamos a tener la hora de clase y yo les voy a dar más tiempo. Así que van a poder consultar material. Profe, disculpe, sobre el tiempo de la prueba, es que nosotros conversamos porque la otra semana es justamente la semana donde como que vacunan a la mayoría. Y hay gente que le ha pegado súper fuerte los efectos adversos, como por ejemplo un compañero que se vacunó esta semana, quedó como súper mal. Y queríamos saber si como que nos podía también igual considerar eso dentro del tiempo de la prueba. Pero veámoslo caso a caso, porque es poco probable que te dé algo muy fuerte con la vacuna. A mí me dio mi experiencia, o sea, me sentí un poco cansado en la tarde, el día de la tarde, y después al otro día amanecí bien, súper bien. Y yo he escuchado casos de que no afecta tanto en general. Así que si alguien se afecta, ¿alguien se va a vacunar el lunes de ustedes, de este grupo? Ya están a la- Supone que ¿Qué debería año ser tocan? como el lunes 98, el martes 99 y después el Ya, miércoles sería 2000, según como mis cálculos, porque todavía no salió el calendario ya. oficial. Bueno, lo conversamos. Ahí ustedes me conversan directamente, personalmente, si tienen algún problema. Pero la idea es que vamos a hacer la prueba, les va a tocar a esta hora y vamos a dar las 3 horas para que la entreguen después en la tarde. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Tenemos el plazo. Sí, bueno, y además está bien porque como que el lunes es análisis del discurso, la última clase que tenemos, así Sí, que... sí, o sea, pueden seguir después de almuerzo y terminar la prueba y entregarla. Ana dice, los discursos tenemos que, nos dará usted o tenemos que proponerlo. Vamos a hacer un mix. Yo creo que les voy a entregar algo para que ustedes vean y piensen también ustedes en discursos, en discursos escatológicos y de revelación. Piensen en eso. O sea, es súper interesante que ustedes puedan también darse una vuelta y decir, a ver, dentro de mi realidad, ¿existe algo escatológico que no sea así como tan obvio? O de revelación también, que no sea tan obvio que existen. Por eso les di estos ejemplos de revelación de dos cosas muy cotidianas. Lo que vimos hoy, lo de la coña churra y lo del texto, son como elementos de revelación que están muy tapaditos, subrepticios, codificados de una manera bastante más sencilla que lo que plantea Sublet y que sirven de material. Ya, estamos bien pasados. ¿Terminamos acá? Sí, por lo menos yo no tengo más dudas con respecto a la prueba. Bien, si hay alguna duda, escríbanme a correo, ¿ya? No hay problema, yo estoy... Profe, sí. ¿Sí? Si analizo una película muy, muy obvia, no pasa nada. Es que tengo una en mente que es perfecta, creo. No, no pasa nada, no pasa nada. Siempre Ok. y cuando no copien eso, o sea, que sea un desarrollo de ustedes. Yo ahí estoy dando No, fe que sí, ustedes van a desarrollar. Si encuentro un no, párrafo no, tengo raro, una o en sea, mente que tengo que verla de nuevo, pero sí, creo que es perfecta. ya, no hay problema. Ya. Bueno, y lo mismo pasa si, por ejemplo, uso una como que no sea tan obvia, como, Sí, como que también. mientras explique todo. Todo vale mientras mientras ustedes sean capaces de generar la explicación, el relato, el correlato entre el modelo del viaje del héroe y la anécdota de la película, o la serie, o el relato, no sé, lo que ustedes quieran. No necesariamente es película, ojo, puede ser un libro, puede ser una historia. ¿Mm? Chao. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. No, profe. Profe, Cuídense. Profe, tú también. Chao. Chao,